Feliz sábado para todos. Hoy tenemos una programación muy especial para compartir con ustedes, hermanos, y para que juntos podamos unirnos en la reflexión y en la palabra de Dios. A continuación va a haber una parte musical que está a cargo del conjunto vocal de Chaco y Corrientes, que van a estar elevando nuestros corazones por medio de la música para acercarnos más a Dios. Luego de ellos vamos a tener la historia para niños a cargo de Karina Emery, y la oración inicial de este programa está a cargo de Martina Mayer. El tema que vamos a compartir, el tema central de esta mañana, está a cargo de nuestro pastor Walter Leux. Esperamos que juntos podamos disfrutar al máximo este momento de reflexión, alabanza y adoración a Dios, y desde nuestros hogares acercarnos juntos al trono de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son. Qué bellas son, oh bellas palabras de vida. Qué bellas son, oh qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Oh,
Hola a todos, muy feliz sábado. Hoy les quiero hablar sobre las llaves de la salvación. Pero para eso, primero que nada, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a pedirle a Tiago que nos lea en Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias, Tiago. ¿Saben qué? Cuando ustedes quieren entrar a una casa que no es la suya, hay que esperar que venga el dueño, ¿no es cierto?, para que nos abra. ¿Es así? Bueno, ustedes saben que existe un hermoso reino, un hermoso lugar que es el reino de los cielos. Sí. Y para entrar en ese reino de los cielos existen llaves, ¿sí? Existen unas llaves muy importantes. A ver, toma tu juego de llave, Lucy. Toma tu juego de llave, Tiago, para poder usarlo. Y ahora escuchen la historia. La primera llave es la llave del arrepentimiento. Es como decir, vamos en oración al Señor y le decimos, querido Dios, yo sé que hice mal y que tú te sentiste mal por eso malo que yo hice, así que lo siento mucho. La segunda llave, ¿la encontraron? Es la de la confesión. ¿Sí? Vamos al Señor en oración y le contamos tal cual lo que hicimos. Hoy robé, hoy mentí a mamá, hoy le pegué a cualquier niñito, lo que sea, vamos y se lo contamos. La tercera llave es la llave de pedir perdón. Una vez que vamos al Señor, nos arrepentimos, le contamos lo que hicimos, le pedimos perdón por eso malo que hicimos y le decimos que por favor nos ayude a no hacerlo más. ¿Sí? Y la última llave es la de creer. Creer que si le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Y ustedes saben, como mamá les contaba, que en el libro del cielo ahí es donde se escriben todas las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. Y cuando pedimos perdón por los pecados, esas cosas malas que hicimos se borran y esa página quedó en blanco. Entonces nosotros debemos usar estas llaves todas las noches antes de ir a dormir para pedir perdón, para que nuestra página en el libro del cielo quede en blanco, ¿sí? Y podamos tener acceso directo al reino de los cielos. Así que ahora vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojitos, cerramos nuestros ojitos, juntamos nuestras manitos, vamos a orar. Lucy, ¿querés repetir? Sí. Mira, escucha. Querido Dios, gracias por darnos a Jesús, gracias por darnos a Jesús, porque por medio de Él porque por medio de Él podemos entrar algún día en tu reino. porque un día podemos entrar tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, feliz sábado. Quiero invitarlos en este momento a que realicemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te quiero dar, Señor, en este momento porque podemos encontrarnos contigo, porque podemos aprender más de ti. Y te quiero pedir, Señor, en este momento que las palabras del predicador puedan llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, para que nos ayuden a ser mejores personas, a parecernos cada vez más a ti y que también este mensaje podamos repartirlo a aquellas personas que no te conocen. Acompáñanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hola mi querido hermano, ¿cómo estás? Muy feliz sábado. Bienvenidos nuevamente a la iglesia online.
Pronto seguramente Dios nos ayudará para llegar a nuestros templos y volver a reunirnos como acostumbrábamos. Pero hay que tener paciencia. Todo pasa, ¿no es cierto? Todo pasa. Yendo al tema de esta mañana, seguramente te llamó la atención el título de este sermón. Estoy seguro que te preguntaste qué es esto de transformación inmutable. Pareciera haber una contradicción en este título, porque la palabra transformación significa cambios y la palabra inmutable no cambia. Sin embargo, en esta mañana yo quiero hablarte de una transformación que no muta. Y esa transformación es cuando Cristo entra en tu corazón y en mi corazón. Esa transformación se va a completar cuando el Señor venga a buscarnos. Y será una transformación que no va a mutar. Y yo estoy seguro que todos nosotros, de alguna u otra manera, necesitamos hacer transformaciones en nuestras vidas. Y son transformaciones que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Yo no sé si fuiste alguna vez testigo de alguna transformación espectacular. Yo he visto personas a lo largo de mi vida, he visto personas que se han transformado. He sido testigo de transformaciones que han sido espectaculares. He visto personas que eran ladronas y se volvieron honestas. He visto personas que eran borrachos, alcohólicos y abandonaron los malos hábitos. He visto personas que eran golpeadoras y transformaron sus vidas. He visto personas que tenían problemas serios y cambiaron. Pero también existen algunas transformaciones que son en sí mismas pequeñas, pero cuyos resultados son extraordinarios. Tal vez aquellas transformaciones que tienen que ver con cambios pequeños, cambio en el carácter, cambio en el temperamento, la manera de pensar. Y esas transformaciones también son necesarias. Tal vez vos estés pensando que en tu vida no bebés, no fumás, no robás, no hay grandes cambios que hacer desde esa perspectiva, pero estoy seguro que hay cambios pequeños que también son necesarios y que esos cambios pequeños llevan a grandes resultados. ¿Sabes que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, yo te leí varias veces este versículo. Lo que pasa es que este versículo tiene una riqueza teológica tan grande. Es tan lindo repasar este versículo desde distintos aspectos. Y en esta oportunidad quiero invitarte a que busques Romanos capítulo 12, versículo 2. Y aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice claramente algo que nos llama la atención, o debiera llamarnos la atención. Vamos a buscar el versículo. Mira lo que dice. Pablo está haciendo un llamamiento. Pablo está haciendo una invitación, pero una invitación desde un verbo imperativo. Él dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él está haciendo una invitación a una transformación. ¿Sabes que la palabra que Pablo utiliza aquí, que es traducida como transformados o transformados, es la palabra metamorfosis? Nosotros sabemos lo que significa la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis tiene su raíz en la palabra morfé. Y la palabra morfé quiere decir la naturaleza esencial o lo que es inalterable en algo. Por lo tanto, Pablo está haciendo un llamado a hacer un cambio en lo que aparentemente es considerado inalterable, esencial en nuestra vida. Él no está hablando aquí de un cambio de aspecto. Él no está hablando aquí de un cambio en nuestra forma de manejarnos, de vestirnos.
Él está hablando de un cambio de la naturaleza esencial, de la personalidad. Entonces parece que Pablo está diciendo, hay cambios que hay que hacer en nuestra personalidad. Hay cambios que debemos hacer en nuestra naturaleza esencial. Y esos cambios tal vez no son visibles como el ladrón que deja de robar o el alcohólico que deja de beber alcohol. Pero son cambios que llevan a un resultado extraordinario. Y quiero hablarte de estos cambios. Quiero hablarte esta mañana, si me acompañas, a ver cómo se producen estos cambios. De paso, volvé al texto. Fíjate que Pablo dice, transformaos. ¿Quiénes? Ustedes. Yo. Parece que aquí está diciéndome que yo sí puedo hacer algo para provocar ese cambio, esa transformación en mi vida. Parece que hay algunas cosas en esta transformación que dependen de mí. Si no, el Señor diría a través de Pablo, Cristo los transformará. Y de hecho, Cristo nos va a transformar. De hecho, no tengo ninguna duda de que esto va a ser así. Y esa será una transformación inmutable cuando el Señor venga y te transforme definitivamente. Nos transforme a todos definitivamente. Esa será una transformación inmutable. Será la final. Qué lindo. Ahí hasta el aspecto cambiaremos. Pero volviendo a Pablo, Pablo aquí dice transformaos. Parece que Pablo está queriendo decir que hay algo que vos y yo podemos hacer en este camino de la transformación. De paso te pregunto, ¿te gustaría ser transformado? ¿Te gustaría cambiar las cosas que están mal en tu vida? Yo sí porque yo sé que tengo cosas que cambiar. Y quiero invitarte hoy a través de la palabra de Dios a ver cómo se puede trabajar desde nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para producir esa transformación en mi vida y en tu vida? ¿Me acompañas? Quiero mostrarte una historia simple, una historia que a mí me gusta mucho y es una historia que me enseñó mucho. Y quiero compartir con vos lo que yo aprendí en esta historia de la Biblia. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos a buscarlos. Acompáñame por favor con tu Biblia. Mira, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aquí aparece una historia que es muy interesante, como te decía. Una historia que yo la leí mucho, traté de investigar mucho sobre esta historia. No te voy a contar todos los detalles de esta historia. Vamos a ir a lo esencial, a lo que nos importa hoy, en esta mañana, a lo que tiene que ver con la transformación. ¿Lo encontraste? Lucas 5, versículos 1 al 11. En estos versículos, en este capítulo, en este pasaje, se nos cuenta una historia de Jesús cuando se encuentra con Pedro. ¿Vamos a leerla? Acompáñame. Yo voy a leer algunos pasajes. Acompáñame. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas Jesús, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara a tierra un poco. Y luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Déjame que me detenga unos instantes aquí. Vamos a hacer un poquito el marco histórico de este relato. En aquella época, muchas personas vivían de lo que podían conseguir en el día. En aquella época, muchas personas salían a pescar o a hacer otras actividades y vivían del día a día.
Lo que podían pescar ese día era la moneda que iban a recibir para poder comprar otras cosas. Si no había pesca, no había moneda. Si no había moneda, no había otras cosas, no había comida ese día. Así que muchas de las personas en aquella época vivían del día a día. El trabajo de Pedro no era fácil. El trabajo de Pedro antes de encontrarse con Jesús era de ser pescador. Y él salía cada noche, estaba acostumbrado a hacerlo, salía cada noche a tratar de pescar, para traer lo que pudiese pescar, para cambiarlo por monedas, y esas monedas las usaba para comprar otras cosas. Una vida difícil. Muchos todavía viven del día a día, y no es fácil. Pero aquí el relato nos dice que Jesús estaba predicando cerca del lugar donde había llegado Pedro con estas barcas. Y Pedro ya se había bajado de la barca y Pedro estaba limpiando las redes. Enseguida te voy a hablar un poquito de esto. Pedro estaba limpiando las redes al costado. Y Jesús, como había mucha gente a su alrededor, prefirió subirse a una barca y predicar desde allí como si fuera la plataforma de la predicación. Predicar desde la barca. De paso hay muchas cosas que podemos aprender de esto, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles de por qué Jesús prefirió ir a una barca. Pero hay cosas muy interesantes sobre esto. Pero Jesús se subió a esa barca y le pidió a Pedro, que ya estaba al costado, que se subiera con él y que lo ayudara y que apartara un poco la barca para que pudiese tener mejor amplitud con sus palabras y llegar mejor a la gente. Y Pedro, bueno, no sé, estaba recién llegado, se subió a la barca, apartó un poquito, evidentemente, la barca. Y cuando terminó de predicar Jesús, y Pedro allí escuchando, me imagino, el sermón de Jesús, Jesús le dijo, boga mar adentro. Y aquí empieza nuestra historia, porque Jesús lo invita otra vez a Pedro a ir a volver al agua, cuando él había tenido una pesca, había estado pescando durante toda la noche y había tenido una pesca fracasada, porque no trajo nada. Y me imagino, pobre Pedro, el humor que habrá tenido en ese momento. No es fácil para un pescador, no es fácil para nadie que trabaja del día a día volver a la casa con las manos vacías. Y Pedro ese día había vuelto con las manos vacías. Pero hay algunos detalles aquí que en este pasaje que yo quiero mostrarte. Hay algunos detalles que son interesantísimos, que hacen muy rica la historia. ¿Cuáles son esos detalles? Versículo 5. Jesús le dice en el versículo 4, boga mar adentro. Lo está invitando a volver a pescar a Pedro. Y Jesús dijo, respondiendo Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré a la red. ¿Sabes una cosa? Te dije que te voy a explicar algunos detalles y lo voy a hacer enseguida. Pero nosotros necesitamos algo importante para comenzar a hacer una transformación en nuestra vida. Y lo que necesitamos para hacer una transformación, lo primero que necesitamos para hacer una transformación en nuestra vida, y presta mucha atención, es la obediencia. ¿Escuchaste? La obediencia. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, difícilmente se produzca esa transformación que necesitas en tu vida y que yo necesito en mi vida. Si no sos obediente, difícilmente puede hacerse esa transformación, ya sea grande o sea pequeña, lo que estés necesitando. Necesitas de la obediencia. Y Pedro fue obediente. Y fue muy obediente. Y te voy a contar ahora algunos detalles para que te des cuenta por qué Pedro fue muy obediente. Bueno, te dije hace unos instantes que Pedro había estado pescando toda la noche. Él lo dice en el versículo 5. Mira, lo volvemos a leer. Versículo 5 dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Algunas cosas interesantes. Trabajar toda la noche es cansador.
En algún momento de mi vida yo tuve que trabajar de noche para pagar mis estudios. Estudiaba de día, trabajaba de noche. Bastante duro, bastante difícil. Se logra porque en ese momento era joven. Ahora no sé si lo podría resistir, pero trabajar de noche no es fácil. Cansa mucho y Pedro debe haber estado muy cansado. Es más, no solamente el cansancio de haber estado pescando toda la noche pesaba sobre las espaldas de Pedro, sino que él se encontraba limpiando las redes, dice el texto. ¿Sabés que todos los pescadores, cuando terminan de trabajar, terminan su faena, terminan de realizar sus tareas, necesitan limpiar sus redes? Porque si no lo hacen, los elementos que pueden quedar en la red pueden llegar a romper la red o pudrirla. Entonces ellos necesitan sí o sí limpiar las redes. Quienes saben de pesca, y seguramente quienes me están escuchando, muchos deben haber sido pescadores o deben gustar de la pesca, saben lo que estoy diciendo, especialmente si han pescado con redes alguna vez. Y pescar con red no es fácil. ¿Sabéis que en la época de Jesús existían diferentes tipos de redes? Yo tengo anotados aquí algunos ejemplos que son mencionados en la palabra de Dios, que eran los tipos de redes que usaban las personas en la época de Cristo, y los discípulos de Cristo también han usado este tipo de redes porque se encuentran registrados justamente en el Evangelio. Una de las redes que se usaba en aquella época es la red que se llama Tic-Tai. La Tic-Tai era un instrumento de captura que tenía una forma muy especial y medía entre 10 a 20 metros. O sea, que estamos hablando de una red larga, una red bastante larga, de 10 a 20 metros. Había otro tipo de red, una red que se la conocían con su nombre griego, Amphilasvestron. Ese tipo de red era una red de captura más pequeña. Tal vez era una red que se usaba muchas veces con forma circular. Todavía en algunos lugares podemos ver alguna red con este tipo de boca circular y que atrapan los peces después de tirar algunas carnadas y tratan de atrapar a los peces. Hay otro tipo de red que se usaba en aquella época, que es la Sahene. La Sahene era una red muy larga, una red de arrastre. Posiblemente Pedro haya estado trabajando con esta red porque se necesitaban 2 o 3 barcas para llevar adelante esta red. Es una red de arrastre, como te decía, y según algunos datos que tengo aquí anotados, era una red que tenía entre 150 a 200 metros de largo, o sea, muy larga. 350 a 250 metros de largo por 5 metros de ancho. Y esta red se necesitaba 2 o 3 barcas para poder arrastrarlas, y eran generalmente tiradas y arrastradas para todo lo que se capturaba, se lo traía. Es probable que esta haya sido la red, según algunos especialistas, que Pedro estaba usando en esa oportunidad, aunque el libro de Lucas, cuando habla de red, está hablando de la primera que mencionamos. Sea la segunda o sea la tercera, lo importante aquí es que Pedro se encontraba limpiando esa red. Imagínate, cansado, terminan de trabajar, vienen, dejan sus barcas al costado, van a la orilla en la arena a limpiar esas redes, y hay que limpiar una red de 150 metros, hay que limpiar una red aunque sea de 20 metros, hay que limpiarla. Y sabés que yo he visto algunos pescadores en algún momento, cuando nos tocó vivir en alguna zona cerca de costas o ribereñas que suelen salir los pescadores, y he visto
a esos pescadores juntar las redes, extenderlas y limpiar cuadrito por cuadrito de lo que tienen las redes. Limpiarlo todo así, van con un cepillito o una pincita y van sacando. Es un trabajo artesanal limpiar esas redes. Y me imagino a Pedro. Una cosa es limpiar las redes contento porque trajiste un montón de pescados. Y otra cosa es limpiar la red, frustrado por la pesca. Y me lo imagino en ese momento a Pedro, más cuando la Biblia te habla del temperamento que tenía Pedro, me lo imagino a Pedro frustrado, enojado, limpiando esas redes, enojado consigo mismo, enojado con quienes estaban con él, enojado, limpiando esas redes, frustrado. Y ahora viene Jesús y les dice: boga mar adentro. Un detalle más. Si fuiste pescador o si te gusta la pesca, sabes mejor que yo, porque yo no soy muy de la pesca, no soy aficionado a la pesca, pero he ido a pescar en algunos momentos. Y la frustración de volver con las manos vacías de una pesca me sirvió para decir: esto no es para mí. Pero hay algunos que, a pesar de frustrarse una y otra vez, de volver con las manos vacías como pescador, no les importa, siguen y van y vuelven a pescar. Y yo creo que no hay nada peor para un pescador volver con las manos vacías. Yo he estado, en cierto momento nos tocó trabajar, cuando comenzamos nuestro ministerio con mi esposa, nos tocó trabajar en Balcarce. Y en algunos momentos, no eran muchos los días libres, pero cuando teníamos algún día libre nos íbamos a Mar del Plata a pasear un poquito por allí. Y nos gustaba ir al puerto, y en el puerto, temprano a la mañana, veíamos llegar las barcas que habían salido a pescar. Y esos eran hombres que vivían de la pesca. Así que veíamos llegar las barcas. Y más de una vez fuimos testigos de las burlas que algunos pescadores le hacían a otros porque esos habían vuelto con las manos vacías. Y es muy difícil, hay que aguantarse las burlas del pescador que viene con las manos vacías. Déjame contarte una historia. Algunos hacen bromas muy pesadas con este tema de las manos vacías y el pescador. Yo tengo un amigo que le gusta mucho la pesca. Hace mucho tiempo que no lo veo, pero a él le gusta mucho la pesca. Y este amigo, cada vez que podía, salía a pescar. Armaba sus cosas, salía a pescar, se armaba sus cajitas, sus cañas, preparaba el equipo, enganchaba el bote y se iba con el auto a pescar. A veces lo acompañaban los hijos, a veces le iba solo. Pero él, cada vez que podía, se iba a pescar. El tema es que nunca pescó nada. Yo nunca jamás escuché que él hubiese pescado algo. Siempre volvía con las manos vacías. Y cuando volvía, acortándote la historia, ¿no? Cuando volvía con las manos vacías, la esposa, los hijos, todos le hacían broma. Y las cargadas a veces son pesadas, ¿no? Y bueno, él estaba bastante frustrado. Un día, en una Semana Santa, él dijo: bueno, me voy a ir a pescar este fin de semana. Uy, dijo la esposa: ¿otra vez te vas a ir a pescar? Sí, me voy a ir a pescar, pero sí. Y los hijos ahí empezaron: papá, que te vas a ir a pescar, siempre venís con las manos vacías. No. Ustedes preparen las cosas que yo el domingo, cuando vuelva, seguro traigo algo. Esta vez sí tengo una palpitación. Dice: tengo un pálpito de que voy a... No, palpitación, un pálpito de que voy a traer algo en esta oportunidad. Voy a traer algo esta vez. Algo me dice que voy a pescar. Bueno, de todo se reían. Así que se fue, agarró sus cosas y se fue a pescar. ¿Qué pasó? No pescó nada. Ya era hora de volver a casa el día domingo y no tenía nada. No había pescado nada.
Así que se le ocurrió, según él, una idea brillante. Antes de llegar a la casa, pasó, ya te lo estás imaginando, ¿no?, por una pescadería. Y ahí compró un pescado. Compró el pescado de río más grande que podía encontrar en ese lugar. Así que el pescador que le vendió el pescado le dice, se lo envuelvo. Y dice, no, ni se te ocurre envolverlo, déjalo. Así que él lo agarró y sacó del cinturón un gancho y le puso el gancho en la boca al pobre pescado, y se fue así con el pescado y lo metió dentro de la heladerita y ahí lo guardó y llegó a su casa. Así que llega a su casa, trae la heladerita, sacando pecho, y los hijos lo miran, la esposa lo miran, dice, ¿qué pasó? Yo les dije, yo tenía un pálpito de que algo me iba a salir bien esta vez, así que puso ahí sobre la mesa de la cocina la heladerita, abrió la heladerita y sacó el pescado, grande, lindo, hermoso, y los hijos estaban con la boca y la esposa estaba, pero ¿qué pescaste? Yo les dije, así que lo puso ahí sobre la mesada para empezar a limpiarlo, y entonces los hijos estaban mirando el pescado de un lado a otro, y todo muy lindo, y yo, ay papá, lo que pescaste, hasta que llegaron a la cola. Y cuando llegaron a la cola del pescado, ¿qué encontraron? El precio del pescado. Se terminó todo para mi pobre amigo. ¿Para qué? No, ahí sí que las cargadas llegaron a su máximo alcance para mi pobre amigo pescador. Pero volver de la pesca con las manos vacías no es bueno, es frustrante. Y Pedro estaba así. Ahora imagínate todo ese cuadro, ¿no? Frustrado, enojado, limpiando las redes, toda la noche pescando, cansado. Y Jesús le dice, vamos. Un detalle más. ¿Qué puede saber un carpintero de pesca? Habrá pensado Pedro, este se dedica a la carpintería, pero yo soy el pescador. Y no se sale a pescar de día, se sale a pescar de noche. Y todas esas cosas me imagino que le habrán pasado por la cabeza a Pedro. Pero Pedro dijo, está bien. Volvemos al versículo 5. Mira cómo lo dice Pedro. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Si vos lo pedís, ahí vamos. ¿Qué tenía Pedro? Obediencia. Una característica muy interesante de Pedro. Pedro tenía obediencia. Pedro fue obediente. No importa las circunstancias que estaban rodeando la vida de Pedro en ese momento. No importa si se habían burlado, si estaba frustrado. Él dijo, si tú lo pides, lo haré. Y esto es muy útil para vos y para mí. ¿Querés hacer transformaciones? ¿Querés que tu vida se transforme? Tenés que ser obediente. Tenés que decirle al Jesús, sí, lo haré. Si tú me lo pides, lo haré. No importa dónde estés parado, lo que estés haciendo, no importa. Obediencia. Una de las primeras características que necesitamos para ser transformados. Obediencia. Hay una segunda característica. Una característica muy interesante de Pedro también. Una característica que lo demuestra en este texto también. Se demuestra en este pasaje. ¿Y sabes cuál es esa otra característica? La primera era obediencia. ¿Cuál es la segunda característica? Buena disposición. Si no hay buena disposición de nuestra parte, es difícil que se produzcan transformaciones. Necesitamos buena disposición. William Barclay, un autor de comentarios teológicos
un comentarista del Nuevo Testamento sobre todo, él escribe lo siguiente. Mira qué interesante. El desastre de muchas vidas es que se rinden antes del último esfuerzo que podrían cambiar las cosas. El desastre de muchas vidas es que se rinden antes del último esfuerzo que podrían cambiar las cosas. No hay que rendirse. Y Pedro no se rindió. Necesitas tener buena disposición para el cambio. Y Pedro tuvo esa buena disposición para el cambio, porque si le dijo al Señor, si tú lo pides, él podría haberle dicho a Jesús, no, estoy cansado, quiero obedecerte, soy obediente, pero estoy cansado, ya está, estoy frustrado tantas veces, no, basta, se terminó. Podría haberle dicho eso. Estoy limpiando las redes ahora, ya estuvimos ahí toda la noche trabajando. Podría haberle respondido eso. Pero la respuesta de Pedro fue, en tu nombre lo haré. Si tú lo pides, allí iré. Buena disposición. Necesitamos tener buena disposición. Necesitamos tener buena disposición. No alcanza solo con la obediencia, porque hay personas que pueden ser obedientes, pero no están dispuestos a. Y necesitamos ser obedientes y tener buena disposición para hacerlo. Es más, a veces hay personas desobedientes, pero igualmente hacen las cosas. Buena disposición. Y Pedro tuvo esa buena disposición. Se cuenta la historia de un rey tártaro, Tamerlán. Y Tamerlán, que vivió en la época de 1336 al 1405, se hallaba desanimado, cuenta la historia, por una serie de contratiempos y derrotas que tuvo con su ejército. Tirado a un costado, meditando en el campo cerca de un árbol, pensando qué podía hacer porque su reino se estaba destruyendo, vio de repente un grupo de hormigas que caminaba en fila, tratando de subir al árbol donde él se encontraba sentado. Y con una varita que tenía en la mano, vio una de esas hormiguitas y la corrió con la varita y la tiró al piso cuando ya estaban subiendo por el árbol. Pero lo que notó este joven rey frustrado es que esa hormiguita volvió al caminito de las otras hormiguitas y volvió a subir el árbol, y cuando ya estaba casi a la mitad del árbol, otra vez este rey frustrado con su varita la volvió a derribar. Y la historia dice que eso lo hizo 80 veces, y 80 veces la hormiguita volvió a subir el árbol. Después de haber visto semejante cosa, semejante insistencia de la hormiguita, el rey tártaro se dijo a sí mismo, esto es lo que tengo que hacer. Imitaré a la hormiga y venceré. Y la historia nos dice de que él pudo mantener su reino y pudo conquistar otros reinos también. Insistencia, buena disposición. Necesitamos tener buena disposición en nuestra vida. Y Pedro tuvo esa buena disposición en su vida. Pedro tuvo esa disposición. Pedro fue obediente y tuvo buena disposición. Un último punto. Obediencia, buena disposición, pero nos falta algo. Nos falta reconocer a Dios como nuestro Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque Pedro, en ese acto, en este pasaje, lo vamos a ver a continuación, reconoce a Jesús como su Dios personal. Así que necesitas obediencia y buena disposición, pero también necesitas saber que Dios es tu Dios. Mira, acompáñame. En el versículo 5, que ya lo leímos 3 veces, leámoslo una vez más. En el versículo 5, Pedro le dijo a Jesús, Maestro.
aquí no hay nada de interesante porque, o tal vez sí, porque la palabra que Pedro utiliza aquí, que es traducida como maestro, es la palabra griega epístata. Ni siquiera le dijo levita, le dijo epístata. Y epístata significa supervisor. Epístata significa una persona que tiene cierta autoridad, pero es simplemente alguien que manda, nada más. Hay algunos comentaristas que ironizan esta situación con el encuentro de Pedro con Jesús, por la forma en que Pedro, y podría haber sido, ¿no?, por la forma en que Pedro habla con Jesús, y parece que Pedro le estaba diciendo, sí, vas a ver, te voy a llevar y vas a ver lo que significa estar de día pescando. Por eso, porque Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando, no pescamos nada, y vos querés que vayamos a salir ahora. Y algunos creen que Pedro lo que le dijo aquí fue jefecito, que no le dijo maestro, se puede traducir como maestro, pero es un jefe, es un supervisor, es una persona que tiene autoridad. Esto significa la palabra epístata, es una persona que tiene autoridad, que puede enseñar, pero nada más. No hay ningún atributo interesante en esa palabra que pueda relacionar a Jesús con un ser divino. Así que, si quieren traducirlo como jefecito, bueno, puede ser. Es probable que Pedro se haya estado burlando en ese momento, ironizando la situación. Es probable. No lo sabemos. Pero lo llama epístata. ¿Se puede traducir como maestro? Sí, se puede traducir como maestro. Pero simplemente maestro. Alguien que manda. Lo interesante, mi querido hermano, es que después de que se produce el milagro, porque fíjense ustedes, si siguen leyendo, allí dice que se produce un milagro de la pesca. Y pescaron tantos peces que tuvieron que llamar otra barca para sostener. Y esas barcas dicen que se hundían del peso de la cantidad de peces que habían sacado. Después de ese milagro, sorprendente para un pescador, imposible desde la perspectiva humana, de la experiencia de un pescador, imposible, lo que significó en dinero para Pedro y quienes estaban ahí con él, esa pesca. Pero no era lo importante. Versículo 8. Mirad cómo reacciona Pedro. Versículo 8. Viendo esto Simón, viendo el resultado de la pesca, viendo esto Simón, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí lo llama Señor. Ya no es más una epístata, ya no es más un simple jefecito, ya no es más un supervisor a partir de ese momento para Pedro. Aquí usa la palabra Kyrios, y la palabra Kyrios es Señor, y la palabra Kyrios, Señor, se usa solo para Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Kyrios significa Señor. Y Pedro llama a Jesús Señor, Kyrios, mi Dios. Las cosas cambiaron en la vida de Pedro. Las cosas cambiaron en la vida de Pedro. Se produce una transformación, pero una transformación en lo esencial de la personalidad de Pedro. Una transformación que empezó, como dice Pablo, en la mente. Fue necesaria la obediencia, fue necesaria la buena disposición, pero fue necesario reconocer que Jesús tiene el poder para hacer los cambios. Y Pedro reconoció a Jesús como su Dios. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es un epístata o es Kyrios? ¿Quién es Jesús para vos? Porque yo sé que hay personas, he conocido a personas que saben de la existencia de Jesús, que saben que Jesús es un maestro, pero no lo reconocen en sus vidas como a Jesús el Señor. Y querés una transformación esencial, inmutable en tu vida,
necesitas la obediencia, necesitas la buena disposición, necesitas reconocer a Dios como tu Dios. Cuando todas estas cosas pasan en nuestras vidas, Dios hace esa transformación. ¿Sabes? No permitas que este día termine sin dejar que Dios abra la puerta de tu corazón y haga la transformación que necesitas hacer en tu vida. Por pequeña o grande que sea, hoy necesitas esa transformación. Dios quiere, Dios te invita, Dios necesita hacer esa transformación en tu vida. Sé obediente a sus mandatos. Tené buena disposición para cumplir esos mandatos. Pero sobre todas las cosas, permitirle a Jesús que sea tu Dios hoy. Permitirle a Jesús que haga esos cambios que necesitamos hacer en tu vida. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te acompañe. Feliz sábado.